Welcome to Pro Español. Hola, me llamo Camila. Estoy aprendiendo español y quiero compartir mi historia. Es una historia sencilla, pero es muy especial para mí. Trata de la primera vez que hablé español. Puedes leer mi historia. Tal vez también te ayude a ti. Vivo en un pueblo pequeño de los Estados Unidos. Me gusta el español, pero no lo hablo muy bien. Aprendo español en la escuela, pero casi no hablamos. Leemos y escribimos. Estudiamos gramática, pero no conversamos. Yo quiero hablar. Quiero comunicarme con la gente en español. Un día fui al mercado con mi hermana, compramos fruta. Había un hombre extranjero en la tienda. Parecía perdido. Le hablaba al tendero, pero el tendero no lo entendía. El hombre me miró y me dijo, «Disculpa, ¿hablas español?» Mi corazón empezó a latir muy rápido. Tenía miedo, pero quería intentarlo. Recordé una frase y dije, «Sí, un poco». Él sonrió y preguntó, «¿Dónde está la parada de autobús más cercana?» Yo conocía el lugar y quería ayudar. Pensé en las palabras y luego dije, «Siga recto, gire a la izquierda. La parada de autobús está cerca del banco». El hombre dijo, «Muchas gracias». Yo respondí, «De nada». Cuando se fue, me sentí muy feliz. Fue una conversación corta, solo 2 frases, pero fue mi primera conversación real en español. Usé mi español para ayudar a alguien y me sentí orgullosa. Después de eso, decidí aprender más. Empecé a ver videos en español. Escuché canciones en español. Escribí palabras nuevas en mi cuaderno. Hablé en español con mi hermana. Nos hicimos preguntas fáciles como ¿cómo te llamas? Y ¿cómo estás? Luego encontré una clase de español en mi ciudad y me inscribí. Mi profesor es un hombre amable. Dice que no necesitas ser perfecta, solo hablar. Me gusta su forma de enseñar. El primer día nos preguntó por qué queríamos aprender español. Yo dije que quería hablar con la gente. Él dijo que era una buena razón. El español es para comunicarse. No te preocupes por los errores. Usa el español todos los días. En la clase no usamos muchos libros. Hablamos mucho. Jugamos a juegos. Hacemos preguntas y las respondemos. Trabajamos en parejas y contamos pequeñas historias. Cada día me siento más segura. Mi profesor dice, no aprendas solo gramática, no intentes ser perfecta, simplemente habla. Habla despacio, habla de forma sencilla, habla todos los días. Recuerdo sus palabras. Hablo incluso cuando cometo errores. Está bien. También hago amigos en la clase. Practicamos juntos. Nos enviamos mensajes en español. Compartimos bromas. Nos reímos. Aprender es divertido. Un mes después, voy a un café. Una mujer de España está sentada cerca de mí. Su café se derrama y yo la ayudo. Ella dice, «Gracias». Yo sonrío y digo, «No hay problema». Me pregunta, «¿Eres de aquí?» Yo respondo, «Sí, vivo cerca». Hablamos durante 5 minutos. Ella dice, «Tu español es bueno». Yo digo, «Gracias, estoy aprendiendo». Ella responde, «Buen trabajo, sigue así».
Ese día me siento muy feliz. Sé que todavía tengo mucho que aprender, pero también sé que puedo hablar, puedo entender, puedo conectar con las personas. Ahora aprendo un poco de español todos los días. Leo historias cortas, escucho podcasts, veo dibujos animados en español, hablo con mis compañeros de clase, intento pensar en español. Mi español no es perfecto, pero disfruto aprender. No tengo miedo de hablar. Ahora sé que mi primera frase me dio confianza. Ese momento lo empezó todo. Si estás aprendiendo español, di tu primera frase. No esperes. No seas tímida. Solo inténtalo. Empieza con una palabra, luego dos, después una frase. Mejorarás. Usa el español todos los días. Habla con tus amigos. Mira videos. Lee historias. Aprende como un niño. Diviértete. Comete errores. No te rindas. El español no es solo una asignatura. El español es una forma de conectar, una manera de compartir tus ideas y de abrir nuevas puertas. Así que recuerda esto. Tu primera frase puede cambiar tu vida. Es jueves. Hoy es mi primer día en mi nuevo trabajo. Me siento un poco nerviosa. Me despierto temprano. Me visto bien y voy al café. Es pequeño, pero muy agradable. Por la mañana entra mucha gente. Quieren café, té y comida. Una mujer abre la puerta. Es la gerente. Sonríe y dice, "Buenos días". Yo digo, "Buenos días". Me pregunta, ¿eres Camila? Respondo, "Sí, soy yo". Ella dice, "Pasa. Te voy a enseñar el café". La sigo. Me muestra el mostrador, las mesas y la cocina. Me explica. Tomarás los pedidos. Llevarás la comida y las bebidas. Limpiarás las mesas. Yo digo, "Está bien". Ella añade, "No te preocupes. Te ayudaré. Me siento mejor". Luego conozco a otro trabajador. Se llama Tom. Es de Inglaterra. Es joven y amable. Dice, "Bienvenida al equipo". Yo respondo, "Gracias". Él dice, "Si necesitas ayuda, solo pregunta". Yo digo, "Está bien, gracias". Al principio, todo es nuevo. No entiendo todas las palabras. Escucho palabras como menú, pedido, bandeja y recibo. No sé qué significan, pero miro y escucho. Aprendo. Una clienta se acerca y me dice, ¿puedo tomar un café solo y un muffin? Yo respondo, sí, por supuesto. Voy al mostrador y le digo el pedido a Tom. Llevo el café y el muffin a la clienta y digo, "Aquí tiene". Ella dice, "Gracias". Yo respondo, "De nada". Me siento feliz, hablo español, ayudo a la gente, aprendo palabras nuevas. Escucho las palabras una y otra vez y eso me ayuda a recordarlas. No las escribo, solo escucho, solo las uso. Así es como aprendo. Después de un tiempo aprendo más palabras. Aprendo a decir, ¿quiere azúcar? ¿Y para comer aquí o para llevar? También aprendo a decir que aproveche y que tenga un buen día. Son frases pequeñas pero útiles. En el café hablo con mucha gente.
Hablo con los clientes, con los trabajadores y con mi gerente. Hablo español todo el día. Cometo errores, pero nadie se ríe. Me ayudan, entienden que estoy aprendiendo. Cada tarde vuelvo a casa y pienso en mi día. Pienso en las palabras que escuché y en las cosas que dije. A veces busco palabras nuevas en un diccionario, pero no estudio mucho. Las recuerdo porque las uso en la escuela. Le cuento a mi profesora sobre mi trabajo y ella dice que es una forma excelente de aprender. Usas el español todos los días. Escuchas español real. Hablas español real. Eso es muy bueno. Me siento orgullosa. Ella le dice a la clase, no necesitan aprender todas las palabras de un libro. Se aprende mejor cuando se usa el español en la vida diaria. Hablen, escuchen, lean y escriban un poco cada día. Este es el mejor método. En la siguiente clase hablamos sobre los trabajos. Cada estudiante habla de su trabajo o de lo que quiere hacer. Hablamos en parejas. Luego contamos nuestras historias a toda la clase. Yo hablo del café. Digo, me gusta mi trabajo. Hablo con la gente. Aprendo español. Mis compañeros me escuchan, sonríen, me hacen preguntas y yo las respondo. Aprendo algo importante. Cuando hablo español me siento fuerte. Me siento feliz. Siento que puedo hacer más. Quiero aprender más. Quiero hablar mejor. Ahora, cada día es una lección nueva para mí. En la escuela aprendo con mi profesora y mis compañeros. En el trabajo aprendo con personas reales. Uso palabras nuevas. Intento frases nuevas. Escucho con atención. Hablo despacio. No tengo miedo. Esta es mi manera de aprender español. Leo, hablo, escucho, trabajo. Disfruto el proceso. No me preocupo por los errores. Simplemente sigo adelante. Si estás aprendiendo español, intenta usarlo todos los días. Habla con la gente, escúchala, lee algo pequeño. Aprende palabras nuevas usándolas. Es una buena forma, es mi forma. Y funciona. Hablé con muchas personas, hice café, limpié las mesas. Me siento feliz. Uso el pasado sin un libro de gramática. Solo pienso en lo que leo y en lo que escucho. También recuerdo que nuestra profesora habló sobre el shadowing. Dijo que también ayuda con la gramática. Entonces pongo un video corto. Es una chica que habla sobre su fin de semana. La escucho y luego repito las mismas palabras después de ella. La imito. Escucho cómo dice las frases y yo también las digo. Me ayuda mucho. El lunes vuelvo a la escuela. Nuestra profesora nos da una pequeña prueba. No es difícil. Ella lee una frase y nosotros tenemos que decir si está en presente o en pasado. Respondo casi todo bien y me siento contenta. Ella dice, todos hicieron un gran trabajo. Están aprendiendo gramática a través de escuchar y leer. Así es como los bebés aprenden su primera lengua y ustedes están haciendo lo mismo. Después de clase hablo con mi amigo de Alemania. Él dice, antes odiaba la gramática, pero ahora no me molesta.
Yo respondo, sí, a mí también me pasa. Ahora leo y escucho más. Eso ayuda. Él está de acuerdo. Más tarde vuelvo al trabajo. Mi gerente me dice, estás mejorando cada día. Sonrío y respondo, gracias, creo que es verdad. Puedo hablar mejor, puedo usar mejor la gramática. Y no estudio libros de gramática. Este método funciona para mí. Leo historias, escucho español, hago shadowing, hablo sobre mi día. No me preocupo por las reglas gramaticales, simplemente uso el español. Cuando quieres aprender gramática, no intentes recordarlo todo. Lee, escucha, habla y usa el español. La gramática llegará a ti igual que llegó a mí. Es martes por la mañana. Vuelvo a la escuela y me siento bien. Quiero aprender más español. Me siento en mi silla y espero a la profesora. Ella entra y dice, hoy vamos a hablar sobre la expresión oral. Me pongo feliz. Hablar es mi parte favorita del español. Quiero hablar mejor. La profesora nos pregunta, ¿practican hablar en casa? Algunos estudiantes dicen que sí, otros dicen que no. Un estudiante dice, quiero hablar, pero no tengo a nadie con quien practicar. La profesora responde que sí, que ese es un problema para muchas personas. Luego, la profesora nos dice algo interesante. Explica que no siempre necesitas a otra persona para practicar. Puedes hablar contigo misma. Esto se llama hablar solo. Puedes hablar de tu día, de lo que ves o de cualquier cosa. Escucho con mucha atención porque quiero intentarlo. La profesora nos da un ejemplo. Dice, te despiertas por la mañana y puedes decir buenos días. Me estoy cepillando los dientes. Estoy preparando el desayuno. Voy a la escuela. Nos explica que podemos hacer esto todos los días y que nos ayudará a hablar mejor. Después nos da otra idea. Podemos grabarnos. Podemos escuchar nuestra voz, notar nuestros errores e intentarlo otra vez. Dice que no tengamos miedo. Nadie se va a reír. Es solo para nosotras. También jugamos a un juego en clase. Es un juego para practicar la expresión oral. Trabajamos en parejas y hacemos preguntas y respuestas. Yo le pregunto a mi compañero, ¿qué te gusta comer? Él responde, me gusta la pizza. Yo digo, a mí también. Luego él me pregunta, ¿qué haces los fines de semana? Yo respondo, juego al fútbol. La profesora camina por el aula y escucha. Dice, muy bien, sigan hablando. Me siento cada vez más segura. Después de la escuela, camino hacia el café y pienso en la lección. Quiero hablar más. Miro las cosas a mi alrededor y digo en español, esta es una calle. Ese es un coche. Veo un perro. El perro está corriendo. Hablo conmigo misma en voz baja. En el trabajo hablo con los clientes. Digo, ¿qué le gustaría? El cliente responde, café. Yo digo, aquí tiene su café. Intento hablar con claridad. No me preocupo por los errores. Sé que la práctica me ayudará. Una clienta conversa conmigo. Me pregunta, ¿de dónde eres? Yo respondo,
Soy de los Estados Unidos. Ella dice, tu español es bueno. Yo digo, gracias, estoy aprendiendo. Hablamos durante 2 minutos y me siento orgullosa. Después del trabajo vuelvo a casa. Me pongo delante del espejo y hablo sobre mi día. Digo, hoy fui a la escuela. Aprendí sobre cómo hablar. Fui al trabajo. Hice café. Hablé con un cliente. Me miro y escucho mis palabras. Repito algunas frases. Más tarde, llamo a mi amiga de la escuela. Se llama Ana y es de Canadá. Le digo, ¿quieres practicar español conmigo? Ella responde, sí, claro. Hablamos por teléfono durante 10 minutos. Hacemos preguntas fáciles y las contestamos. Hablamos despacio. Es divertido. Antes de dormir pongo un video en español. Es una historia corta. Escucho y luego repito. Hago shadowing. Hablo después de la voz e imito los sonidos. Lo disfruto. Al día siguiente hago lo mismo. Hablo con Ana otra vez. Hablamos sobre la comida. Yo digo, me gusta el arroz y las verduras. Ella dice, me gusta la pasta. Le pregunto, ¿cocinas en casa? Ella responde, sí, cocino todos los días. También hablo conmigo misma en español. Digo, ahora estoy caminando. Veo una tienda, entro, compro agua. Son frases pequeñas, pero me ayudan. En la escuela, nuestra profesora pregunta, ¿quién practicó hablar? Levanto la mano. Otros estudiantes también lo hacen. Ella dice, excelente. Hablar es la mejor manera de aprender un idioma. Hablen todos los días. No esperen a tener una gramática perfecta. Simplemente hablen. Aprendí algo importante. No necesito esperar el momento perfecto. No tengo que hablar solo en la escuela. Puedo hablar en cualquier momento y en cualquier lugar. Ahora hablo más. Hablo con mis amigos, hablo en el trabajo, hablo conmigo misma. A veces incluso sueño en español. Cuando quieres hablar mejor, habla con frecuencia. Habla con la gente, habla contigo misma. Repite lo que escuchas. Usa tu voz. Usa tu español. Así es como practico hablar y a mí me funciona. Es miércoles por la mañana. Me despierto temprano y me siento bien hoy. Quiero aprender más español. Recuerdo lo que dijo mi profesora ayer. Dijo, si quieres hablar bien, debes escuchar mucho. Quiero intentarlo. Tomo mi teléfono. Encuentro una historia corta en español en Internet. La pongo y escucho. La persona habla despacio. Entiendo muchas palabras. Escucho otra vez y esta vez entiendo más. La escucho 3 veces. Ahora entiendo bien la historia. Es sobre un niño y un perro. Es una historia sencilla, pero aprendo palabras nuevas. Aprendo cómo decir frases y cómo pronunciar las palabras. Escucho y repito. Intento decirlo como la persona que habla. Después voy a la escuela. Nuestra profesora dice que hoy aprenderemos sobre la comprensión auditiva. Escuchar es una muy buena manera de aprender español.
Ayuda a hablar, ayuda con la gramática, ayuda con todo. Nos dice qué podemos hacer. Escuchen español todos los días. Pueden escuchar historias cortas, noticias o conversaciones sencillas. No tienen que entender cada palabra, solo escuchen y disfruten. Me gusta esta idea. También dice que es bueno escuchar varias veces. La primera vez solo escuchar, la segunda vez escuchar e intentar entender. La tercera vez repetir después del hablante. Esto se llama shadowing. Yo ya conozco el shadowing. Lo hago a menudo. Me ayuda con la pronunciación y también a escuchar la gramática. Nuestra profesora pone un audio corto. Es una chica que habla de su familia. Dice, me llamo Emily. Vivo con mis padres y mi hermano. Mi hermano es mayor que yo. Entiendo la mayor parte. Escucho otra vez y repito lo que dice. La profesora sonríe y dice, muy bien. Después de la escuela, camino a casa. Me pongo los auriculares y escucho un podcast en español. Los presentadores hablan despacio. Hablan sobre comida y viajes. Me gusta el tema. Escucho y sonrío. No entiendo cada palabra, pero capto la idea. Oigo a uno decir, disfruto mucho probar comida nueva. Yo también lo digo, lo repito. Disfruto mucho probar comida nueva. Lo digo una y otra vez. Ahora recuerdo esta frase. En casa almuerzo y luego voy a trabajar al café. Mientras limpio las mesas, digo algunas frases en español. Digo, esta mesa está limpia. Esa mesa está sucia. Ahora estoy limpiando. Hablo conmigo misma. Me ayuda a recordar palabras nuevas. Después del trabajo vuelvo a casa. Quiero escuchar más. Pongo un video corto en mi portátil. Es sobre una mujer que ama a los animales. Habla de su gato y de su perro. Habla con claridad y la entiendo bien. Escucho el video 2 veces. Luego escribo algunas palabras nuevas. No escribo todo, solo las palabras nuevas que me gustan. Escribo. Amante de los animales, mascota y dar de comer. Digo cada palabra y las uso en oraciones. Digo, soy una amante de los animales, quiero una mascota. Le doy de comer a mi gato todos los días. Ahora entiendo mejor las palabras. Las aprendo escuchando y hablando. A la mañana siguiente escucho el mismo video otra vez. Ahora recuerdo más. Las palabras son fáciles. Las frases son fáciles. Me siento feliz en la escuela. Hablo con Ana y digo, ahora escucho español todos los días. Ella dice, yo también. Escucho cuando cocino. Escucho cuando camino. Ayuda mucho. Nuestra profesora dice, si escuchan español 15 minutos todos los días, su español crecerá rápido. No necesitan un libro, no necesitan reglas gramaticales, solo escuchen y disfruten. Yo hago eso cada día. Escucho por la mañana, antes de dormir y cuando espero el autobús. Uso mi tiempo para aprender. A veces no entiendo mucho y está bien, sigo escuchando. Cada vez aprendo más.
Mis oídos se acostumbran al español y mi cerebro aprende los sonidos. Ahora oigo mejor las palabras. Puedo entender más a las personas cuando me hablan. No pregunto, ¿puede repetir todo el tiempo? Puedo responder más rápido. Me siento más segura. Cuando quieres hablar bien español, primero escucha mucho. Escucha todos los días. Elige cosas fáciles. Repite las palabras. Copia las frases y úsalas cuando hables. Así es como aprendí escuchando y de verdad funciona.